El siguiente ejemplo que nosotros vamos a resolver dice, determine la intensidad de campo eléctrico que se puede experimentar a 2 milímetros de una carga eléctrica de 7 picocoulombs. Bueno, nos menciona allí una carga eléctrica de 7 picocoulombs. Por lo visto es positiva, entonces tiene 7 picocoulombs. Y lo que hay que determinar es la intensidad de campo eléctrico que se experimenta a 2 milímetros de ella. Suponiendo que este punto se ubica a 2 milímetros, ¿qué pasaría? Sería fuerza de expulsión o de atracción. En este caso, como es positivo, entonces sería expulsado. Pero en ese punto, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería la intensidad ahí que se ubica a 2 milímetros? Yo quiero saber cuánta es la intensidad en este punto ubicado a 2 milímetros. Entonces, vamos a ver, tenemos una carga de 7 picocoulombs. Tenemos una distancia que en este tema se representa con R, 2 milímetros. Y lo que hay que buscar es la intensidad del campo eléctrico, es decir, la letra E. Si intentamos usar la primera ecuación que dice que la intensidad es igual a la fuerza sobre la carga eléctrica, esa ecuación no nos funciona. ¿Por qué? Porque no tengo fuerza por ninguna parte, ni la intensidad tampoco. Entonces vamos a tener que elegir otra ecuación. La otra ecuación o la otra opción que tengo dice que la intensidad va a ser igual a la constante eléctrica multiplicado por la carga 1, luego la carga, estoy pensando en la otra ecuación, carga, dividido la distancia en la que yo quiero averiguar ese dato. Esa es la ecuación, la segunda. Entonces tenemos que la intensidad va a ser igual a la constante eléctrica, que es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por la carga. La carga es de 7 picocoulombs, solo que en coulombs normales es 7 por 10 a la menos 12 coulomb. Eso dividido la distancia en cuestión que señala el problema. En este caso son 2 milímetros, es decir, 2 por 10 a la menos 3, que es el equivalente de mili. Y lo elevamos al cuadrado. Con esto ya tenemos hecha la sustitución para poder determinar esa intensidad. Entonces veamos. Vamos a colocar en la calculadora 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 multiplicado por 7 por 10 a la menos 12. Y esto me da 0.06. Ahora lo vamos a dividir dentro de la distancia y al cuadrado, que es 2 por 10 a la menos 3. Dividido 2 por 10 a la menos 3 y va elevado al cuadrado. Ahora veamos acá la respuesta. ¿Cómo la voy a expresar? Tenemos que la intensidad va a ser igual a... Nuestra respuesta tiene ¿cuántas cifras? 1, 2, 3, 4, 5. Les dije que cuando tiene 5 cifras, mejor pasémosla a SSI. Pongámosle 3. Y esto me da 1.58 por 10 a la 4. 1.58 por 10 a la 4. Y la unidad de medida en este caso es el newton sobre coulomb. ¿Por qué nos va a dar newton sobre coulomb? Analicemos esto. Esta m se eleva al cuadrado, entonces se cancelan, m al cuadrado y m al cuadrado se cancelan. Esta letra c está debajo de una diagonal y esta está arriba, entonces se cancelan. Entonces nos va a sobrar la n de acá de newton con una de las letras c que sobran. Entonces newton sobre coulomb, una de las letras c que sobran abajo. Entonces, de esta manera ya tenemos resuelto el problema. Acá
Veamos, el exponente es 4. Si el exponente hubiera sido 3 en notación científica, lo hubiéramos regresado a la notación normal. Pero no, nos quedó con exponente 4. Entonces, vamos a concluir entonces que la intensidad que se puede experimentar aquí a 2 milímetros de esta carga es de 1.58 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, siendo por lo tanto esa la respuesta. El problema que a continuación vamos a resolver dice: ¿a qué distancia de una carga eléctrica de 3 nanocoulombs la intensidad de campo eléctrico que ésta genera tiene un valor de 200 newtons sobre coulomb? Bueno, la pregunta es: ¿a qué distancia? Se refiere a la letra R. Entonces, tengo una carga eléctrica de 3 nanocoulombs, positiva, 3 nanocoulombs. Y aquí en este punto se experimenta una intensidad de campo eléctrico de 200 newtons sobre coulomb. La pregunta es: ¿qué distancia hay de aquí para acá? Sabemos que siempre va a lanzar hacia afuera, pero ¿qué distancia hay hasta allí? Entonces, la carga eléctrica es de 3 nanocoulombs y la intensidad es de 200 newtons sobre coulomb. Hasta ahí todo bien. Entonces, la primera ecuación no nos funciona, pero sí la segunda de la intensidad va a ser igual a la carga, la constante eléctrica por la carga sobre la distancia al cuadrado. Lo que yo quiero es la distancia, entonces intercambiamos estos dos. Me quedaría R al cuadrado igual a K por Q sobre la intensidad. Y ahora le quitamos el cuadrado y me quedaría como R igual a la raíz cuadrada de K por Q sobre la intensidad. De esta manera ya tenemos despejada la ecuación que vamos a usar. Lo vamos a hacer un poquito más para acá. La R entonces va a ser igual a raíz de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por la carga eléctrica, que es de 3 nanocoulombs, es decir, 3 por 10 a la menos 9 coulombs, y eso dividido dentro de la intensidad, que en este caso es de 200 newtons sobre coulomb. Veamos entonces cuánto nos va a salir. Primero dice 9 por 10 a la 9 multiplicado por 3 por 10 a la menos 9. Le damos igual, dividido 200. Y ahora la raíz cuadrada de eso. Y ahora vamos a borrar el despeje que hice acá. Este fue el despeje de la ecuación. Ahora vamos a borrarlo para poder escribir acá. Entonces, analicemos la respuesta. Nos queda 3.67 por 10 a la menos 1. Les dije que si el exponente es negativo y está entre 1 y 2, lo vamos a trabajar en normal o en fix 2, porque esto equivale a 0.37, o sea que todavía es posible. Como lo que estoy determinando es la distancia, esto nos va a salir en metros. Acá, regresando acá, yo lo tenía en notación científica, así. Como el exponente es menos 1, yo lo regreso y analizo. Mi número todavía se puede expresar. Si es 0.3 o 0.03, todavía lo puedo representar
en notación normal, pero si ya tuviera más ceros, entonces lo regresamos a notación científica. Por esa razón yo lo dejé como 0,37. Entonces la intensidad de campo eléctrico va a ser a 0,37 metros. Este es un equivalente de 37 centímetros. O sea que tengo una carga eléctrica de 3 nanocoulombs. Su intensidad será de 200 newton sobre coulomb, pero cuando esté ubicado a 37 centímetros o 0,37 metros. Entonces, de esta manera pudimos calcular la distancia que el problema nos indicaba.